Aquí hay presencia de la policía en la estación de metro que me trajo a lo que se dice ser el barrio más pobre de Helsinki, capital de Finlandia. Pero cuando hablamos de Finlandia, solo escuchamos cosas buenas de este país. Un país de los más ricos del planeta, el más feliz para vivir del mundo. Entonces, ¿qué significa la pobreza aquí? Pues resulta que hay diferentes maneras de medir la pobreza en los países. La forma más tradicional de medir la pobreza en un país se llama el Producto Interno Bruto, que quiere decir el total de los bienes o servicios producidos al año por un país. En Finlandia tenemos grandes marcas, grandes compañías. Tal vez la más conocida, una marca de teléfonos llena de nostalgia, sobre todo, creo yo, para la gente de mi generación. Pero también existe algo llamado el Producto Interno Bruto per cápita. Quiere decir que tomamos el Producto Interno Bruto de un país completo dividido por habitante, lo cual nos da una idea cercana, pero no refleja la realidad completamente, ya que la división de la riqueza no es igual en todas partes, no es igual en todos los países, porque también hay algo llamado la desigualdad. Y es que existen otros factores para medir la pobreza: los índices de desarrollo humano, la expectativa de vida y, una vez más, la desigualdad social. Pero aún hay más. También existe algo llamado el índice de la pobreza, que varía según el estándar del país, pero que también está determinado de alguna forma por diferentes entidades internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial. Y en todos esos factores, Finlandia brilla como el sol. Se dejó ver el mono después de varios días de estar gris. Y aún así, con todo eso, pues aquí en Finlandia, sí señores, sí hay pobreza. Y para descubrirla, hemos venido a este barrio, el barrio de Kontula, un barrio muy popular en la capital finlandesa por ser el barrio más peligroso y más pobre de la región. Este es un país de pocos habitantes, por ende su capital también se siente algo desocupada. Lo podemos ver de una cuando nos montamos en una estación de metro. Son muy lujosas, muy modernas, muy bonitas, limpias y perfectas, pero solas, desocupadas. A la grabación de este video es sábado, 1 de la tarde, un momento del día que en otras ciudades seguramente estaría lleno de usuarios. Muy lindas las estaciones por aquí y pues bien desocupadas. Vea eso. Más o menos unos 27 minutos desde aquí para llegar a la estación del barrio en cuestión. Y pues después de ese recorrido hemos salido aquí en la estación de Kontula. Sí se siente el ambiente un poquito más pesado que el resto de la ciudad de Helsinki, hay que decirlo. Y vamos a explorar esta región para conocer no solo el barrio más pobre de la ciudad, sino la cara de la pobreza de uno de los países más ricos del planeta. De una, al salir de la estación de metro, ya uno siente la tensión porque en ninguna otra hay policías ahí como vigilando. También se siente que hay como pues mucha gente en la calle tomando, algunos los he visto también fumando asuntos alucinógenos, y como que hay muchas personas por ahí sentadas en grupos, de los cuales a simple vista se ve que son muchas personas necesitadas. He visto también como algunos enfermos, muchas personas en silla de ruedas, en muletas. Por ejemplo, todos esos chicos que están ahí por detrás, yo siento que están un poquito borrachos, sacan su música, están ahí tomando en la vía pública. Aquí también escucho bulla, escucho ruido, vamos a ver de qué se trata. Pues hay varias personas que parecieran habitantes de calle, pero que no lo son porque en este país se erradicó el problema de la gente habitante de calle. Si les interesa que hable de ese tema, me lo dejan saber porque es un video muy interesante que podría estar haciendo. Como Finlandia no tiene habitantes de calle, pero que si uno camina por estas calles de estos barrios, pareciera que sí hay. Inclusive entrando nada más, vi la primera persona tirada en el piso como pidiendo plata que he visto desde que llegué a este país, lo vi en este barrio. Sí nos da un indicio claro de que estamos en una zona menos favorecida de la ciudad. Toda la ciudad es súper limpia, pero aquí ya empieza uno a ver muchas colillas de cigarrillo, basura por aquí y por allá. Yo no sé dónde me estoy metiendo en este momento, pero pues vamos a averiguarlo. Y pues sí, la gente que se ve en este barrio es distinta a lo que se ve en el resto de la ciudad. Mucha gente como con música afuera, muchos chicos así en la calle como haciendo nada. Muy Finlandia y todo, pero sí se siente el ambiente un poquito pesado por acá. La construcción de este barrio comienza en la década de los 60. La idea era hacer varios edificios y vivienda económica para trabajadores a las afueras de la ciudad. La ciudad estaba creciendo y necesitaban pues dónde acomodar tantas personas que venían a la capital a trabajar en la era dorada de la industrialización de Finlandia. En esa época, uno de los mayores aliados comerciales de los finlandeses eran los soviéticos. En esa época la Unión Soviética todavía estaba viva. Y construyeron aquí, en lo que se puede decir los suburbios de Helsinki, pues muchos edificios que hoy en día todavía están vigentes. Y pues la población de Helsinki creció y creció. Asimismo creció este barrio de clase trabajadora.
Algunos problemas en el mundo, aquí y allá, hizo también que no solo creciera la población, sino que asimismo creciera la migración masiva, sobre todo a este tipo de países que prometían un buen futuro económico. Un fenómeno pues que hemos visto en muchos países del mundo, ¿no? Usted sabe cómo es la vuelta. Eso es de los 70s, por allá en los 80s, pero hoy en día se sigue viendo. Y la migración viene con otro tipo de problemas, con otro tipo de necesidades. Por un lado, la migración ayuda a enriquecer culturalmente los países y las regiones, pero también viene con retos distintos. Y esta gente tal vez no estaba preparada para eso. Pero todo iba bien, muy bonito, muy tranquilo, hasta que llegó la década de los 80s. Una crisis tremenda económica que hubo por acá. Además, en los 90s cayó la Unión Soviética. Y cuando cae la Unión Soviética, pues la gente de Finlandia también colapsa financieramente, viviendo una de las recesiones más duras del país. Recesión económica quiere decir que ya no hay más empleo para nadie. Si no hay más empleo, hay pobreza. Si hay pobreza, hay desespero. Y el desespero con la pobreza y el desempleo igual a crimen. Y es que si usted lo ve a simple vista, para ser el barrio más peligroso y pobre de un país, no se ve ni luce ni nada peligroso ya alrededor del metro, ¿no? Dentro de la estación de metro y los mercados, ahí sí se siente mucho la tensión. Vamos a meternos por allá, a ver, exploremos un poco la zona, a ver qué nos encontramos por ahí. Es que esta foto, ¿no? Para decirle a alguien que este es el barrio más pobre y peligroso de un país, pues no está nada mal, porque aquí en Finlandia, así como en Japón lo vimos, la pobreza está de muros para adentro. La pobreza se ve en los apartamentos de la gente que vive aquí cuando están en situación de pobreza. La envidia de los barrios pobres del mundo podría ser este sin duda alguna. Y es que con la crisis económica, la falta de inversión, la falta de empleo, pues más y más concentración de familias sin recursos llegaron a este barrio, ya que este barrio por acá pues tenía fama de ser barato, mucho más barato que el resto. Se concentraron aquí familias desesperadas sin trabajo y que con el paso del tiempo pues llegaron otras oportunidades laborales no muy legales que digamos. Y es que es completamente impresionante, ¿no? Que yo en este momento esté caminando pues por este barrio con tan mala fama y vea, no sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero estos parquecitos, aquí alrededor no se ve mucho mugre, no, nada, inclusive tenemos un parque para los niños, esto es una escuela, un jardín infantil o una escuela primaria tal vez. Pues que ser pobre en Finlandia es ser clase media o media alta en muchísimos otros países del mundo, ¿no? Pero no se dejen confundir, porque es que hay diferentes estilos de pobreza. Y sí, aquí en este barrio pues mucho crimen, mucha vaina, pero en realidad es que la tasa de crimen de este país en general es muy baja. Tan baja como el porcentaje de las personas que ven estos videos y no están suscritas al canal. Yo no entiendo cómo es posible que el 70% de ustedes que ven estos videos no se han suscrito al canal. Hágale clic al botón, suscríbase y cambiemos juntos esa estadística, que ya estamos en el camino hacia los 3 millones de suscriptores. Pero con respecto a la tasa de crimen que hay en este país, las estadísticas de crimen de este barrio como tal superaban el resto de barrios en Finlandia, poniéndolo como el barrio más peligroso del país. Que está muy tranquilo aquí y todo, pero yo sí, personalmente, aquí me siento bien. Allá en el metro sí sentí un poquito como de, mejor no sacar la cámara, hay gente rara. Y de negocios que ustedes saben muy bien cómo es la cosa, ¿no? De ese tipo de negocios que cuando uno camina por ahí es mejor no sacar una cámara para apuntarlos porque pues ellos no quieren salir aquí en la pantalla sabiendo que están haciendo cosas ilegales, ¿no? Pero por lo demás, pues amigos, esta es la cara de la pobreza desde el exterior. Pero el peligro no está solo en este barrio o en los barrios peligrosos del mundo. El peligro está en todas partes si usted no se sabe proteger bien a la hora de conectarse a una red desconocida en internet. No confíe en el wifi del aeropuerto, en el wifi de ningún hotel. Siempre use un buen VPN para proteger sus contraseñas, toda su información del computador, del celular, para evitar que gente con malas intenciones pueda acceder a sus datos por medio de una conexión inalámbrica. El que yo siempre uso se llama Surfshark. Un VPN va a servir para cambiar la dirección IP de sus dispositivos y así proteger la información que tiene en ellos. Además también, al cambiar la dirección IP, puede acceder a catálogos de entretenimiento de plataformas digitales como las aplicaciones de streaming más populares, donde usted sabe muy bien que las películas que se ven en Estados Unidos, en Canadá, tal vez no las pasan en su país. También sirve para comprar tiquetes aéreos tal vez más baratos. No es lo mismo comprarlos desde Nueva York que desde Buenos Aires, que desde Barcelona o Bogotá. Entonces ya sabe, tiene que estar en la juega y pilas ahí. VPN de Surfshark. Ahí les dejo los datos en la descripción de este video y con el código promocional Planeta Juan reciben un muy buen descuento. Y sí, pues este es el barrio con la tasa de delincuencia y crimen más alta del país. Pero esto es Suiza, hermano, comparada con otros lugares del mundo. Sin embargo, hay microtráfico, negocios ilegales, vandalismo y sí puede llegar a ser un tanto peligroso.
peligroso. Pero en este barrio, como nos damos cuenta, pues no todas las familias son pobres. Este barrio sí presenta una gran desigualdad, porque si vemos familias que tienen un buen apartamento, un buen vehículo y están bien acomodadas, el vecino puede estar pasando por una realidad completamente distinta. Pero entonces, si esto luce así como lo vemos, ¿cómo se define la pobreza en estos países? Pues resulta que hay varios conceptos. Está el concepto de la pobreza relativa, está el concepto de la pobreza absoluta y el concepto de la exclusión social. La pobreza en Finlandia se mide desde el punto de vista de la pobreza relativa y la exclusión social. ¿Qué carajos es la pobreza relativa? Si el salario de una familia después de pagar impuestos es menor que el 60% de la media salarial del país, eso es pobreza relativa. El umbral de la pobreza aquí, si una persona gana más o menos unos 1.300 euros al mes, está en el umbral de la pobreza, en el límite. Si una familia, papá, mamá y 2 niños, 4 personas en uno de estos apartamentos gana $33.000 al año, también está en el umbral de la pobreza. ¿Qué quiere decir el umbral de la pobreza? Que puede que usted no sea pobre, pero está en riesgo de pobreza relativa. La pobreza relativa, en otras palabras, es que usted tiene que contar el peso para llegar al mes. Tiene que contar el peso para poder pagar la renta, para poder moverse, para poder comer. Y tiene que pedir muchas ayudas sociales del gobierno para llegarle a pagar la renta, poder moverse y poder comer. Es por eso que en estos países casi no se ve la pobreza absoluta. La pobreza absoluta es que usted no le alcanza ni para comer, que a usted la plata no le alcanza para sus necesidades básicas. Y eso por aquí es muy difícil de ver, porque hay tantas ayudas del gobierno, tantas ayudas sociales, también muchos organismos que ayudan, que es muy difícil ver que alguien se muera de hambre por acá. Así que ya sabe, cuando usted vea a alguien del primer mundo que es pobre, es un relativamente pobre. Cuando usted ve allá una familia de pescadores en el río Amazonas que no tiene ni siquiera en dónde ir al baño y que pasan días sin comer, es una pobreza absoluta. Y de ahí también hay niveles más abajo. Cuando usted va a África y ve que ni siquiera tienen un sistema de acueducto, que caminan en agua podrida, que no tienen zapatos para cubrirse del piso que está lleno de heces fecales de todo el barrio, ahí posiblemente estamos hablando de una situación de miseria, lo cual en estos países es inexistente. Ah, bueno, Juan, no, así muy chévere, muy bonito todo. Qué lindo es Finlandia. Que no haya pobreza absoluta no significa que no haya crimen. Lo que esconden esos muros en los hogares de la gente que pasa necesidades en este país, es ahí donde podremos darnos cuenta. Pero miren estos bosques, estos parques, que si estuviéramos en un barrio realmente peligroso y pobre en otro lado del mundo, uno lo piensa 2 veces antes de meterse por aquí. Pero estos son algunos pulmones de la ciudad que también se tienen en cuenta a la hora de hacer el urbanismo de la ciudad como tal. Esto es indescriptible, que la gente inclusive que no tiene tantos recursos y no es tan bendecida por la sociedad, pues tiene acceso por lo menos a una buena calidad de vida superior al resto del planeta, ¿no? No por nada los países de escandinavos son los países que son. Algo tenemos que aprender de ellos. Ah, bueno, por allá en el fondo sí no me voy a meter, que ya vi que hay como detrás de este árbol una gente ahí haciendo algo raro. Mejor vamos por otro camino. Creo que sí, muy lindo y todo, pero no hay que ser pendejos, tampoco confiemos. Estamos en el barrio más peligroso de Finlandia también. Venga, a ver si metiéndome por el ladito alcanzamos a ver. Es que no sé si la cámara captó así sea algo. Pues para que me crean que sí hay una vaina rara ahí. Vamos a pasar disimulados por este caminito. Ya viene un chico ahí caminando también. Si volteamos la camarita para allá, ahí detrás hay una gente en esos matorrales haciendo vainas raras, yo no sé. Yo digo, el que se esconda para hacer algo es porque seguramente algo indebido debe estar haciendo. O de pronto el señor solo está haciendo del 2 y llamó a los amigos para que lo cubran. Todo es una posibilidad. Pues Finlandia, yo no sé qué decirte. Da envidia tu barrio más pobre. Tu barrio más peligroso. De verdad que pues estos países tienen mucho nivel. Allá veo humo saliendo de ese matorral. Vamos a investigar. La exclusión social también es un fenómeno pues muy importante, porque hay mucho refugiado sirio por aquí en estas tierras. Y aprender el idioma, validar sus títulos. La cosa es Canadá, que es inglés, y de pronto francés para nosotros los que hablamos español. Pero póngase usted a aprender finlandés a ver cómo le va. Ese es otro terreno, eso es otro territorio, otras ligas. La cultura de aquí también es súper diferente. Pues le reduce las oportunidades. Así haya trabajo en su dominio, pero si usted no es capaz de incluirse bien en su nueva sociedad, pues difícil la ve. Pero vean estos edificios de aquí, por ejemplo. Esto se nota que es un proyecto nuevo. Y es que me imagino yo que reurbanizar todos estos sectores vulnerables, pobres y con mala fama, para hacer apartamentos bonitos, que desde aquí afuera se ven bonitos, a buen precio, pues se vuelve muy atractivo para mucha gente, ¿no? Ese apartamento está muy lindo, grande, espacioso, con zonas verdes y a buen precio.
pero queda en tal barrio. Lo pone ahí en la balanza, ¿no? Tenemos también un sistema de bicicletas, ¿ya? No solo el metro, no solo el autobús, acceso para que usted pueda llegar de cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto de la ciudad sin importar su clase, estatus social o cuántas monedas tenga en el bolsillo. Pues vea, aquí tenemos un edificio que tiene la puerta abierta. Varios de aquí tienen la puerta abierta. Este se nota que es un edificio pues que no tiene muy buen mantenimiento. Se ve como en el estado de las cosas, ¿no? Como que oxidado aquí, oxidado en el piso, como que las paredes muy sucias. Y pues es así como lo ven. Me gustaría hablar finlandés. Pero estas son las familias. Vea, Mohamed, árabe, pero el resto sí como que muy de por aquí. Hussein, también de por allá de los países árabes. Estos son algunos panfletos que hablan de cómo el servicio del barrio del gobierno les puede ayudar a las personas. Aquí dice, mire, en inglés, at your service. Si tiene preguntas asociadas a la renta o del mantenimiento o de residir en cooperación, aquí está la información para que usted pueda acceder a algún tipo de ayuda o asistencia para lo que necesite, ¿no? Ahí nos damos cuenta de una, ¿no? Que si fuera un edificio que no tuviera necesidades, tal vez no pondrían este tipo de anuncios aquí como de si necesitas ayuda, aquí estamos para ti. Y pues se da uno cuenta, nomás en la escalera, pues aquí también está como lleno de hongo, si se dan cuenta. Son detalles, porque la pobreza aquí uno tiene que darse cuenta es mirándola de frente. Como todo este muro y esta pared también llena de algún tipo de hongo raro. Si se dan cuenta aquí es mucho más robusto el tema, pero pues así sucesivamente. Vamos a dejar que esta familia entre. Si se dan cuenta, también son familias de migrantes, señoras de algún país africano o musulmán que viven ahí, que pues confirma las teorías que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Muchos de estos apartamentos de aquí puede que sean subsidiados por el gobierno, que eso nos trae entonces al siguiente tema. ¿Qué tipo de beneficios dan aquí para la gente que tiene necesidades? Y es que este país tiene un sistema de bienestar social tremendo, que ofrece una amplia gama de ayudas para diferentes tipos de personas que tengan algún tipo de situación o necesidad, para los desempleados, para la gente de bajos ingresos y así sucesivamente. Está, por ejemplo, el subsidio del desempleo. Es un subsidio que se le da a la gente que ha estado trabajando y que de repente perdieron su empleo. La cantidad que le van a dar a usted depende de los ingresos previos que tuvo y la duración del empleo. Hacen un cálculo, pero le dan algún tipo de salario para que usted sobreviva, por lo menos no pase malas pasadas mientras consigue otro trabajo. También existe algo llamado el subsidio básico de desempleo. Es un monto fijo que se paga por un tiempo limitado si usted no cumple los requisitos del subsidio para desempleados. Y las personas que no tienen derecho a otro tipo de subsidios pueden solicitar algo llamado el ingreso garantizado, que es una ayuda económica básica, lo cual quiere decir, usted aplica un subsidio, no se lo dan, aplica el otro, no se lo dan. Estoy en la inmunda, ya no tengo un peso para nada. Ingresos básicos, y ya con eso por lo menos tiene para ir al mercado a comprar la leche, el huevo y el tomate. La comida, por lo menos aquí, es muy difícil que usted no la tenga sobre la mesa. En estos países también hay subsidio para la maternidad. Se otorga evidentemente a mujeres embarazadas antes y después del parto. Se le cubre una serie de días hábiles de ingresos para que pueda ejercer el gran oficio de ser madre sin preocuparse por tener que ir a trabajar. Pero no solo para la madre, aquí también hay subsidio de paternidad, el cual es bastante similar al subsidio de maternidad, pero por un tiempo específico después del nacimiento del bebé. Además, a los hijos se les paga una mensualidad hasta que llegan a la edad de 17 años. Todas estas cosas no son sorpresa para nadie, no solo las dan aquí en Finlandia, las dan en Canadá y en otros países del primer mundo, eso no es ningún misterio. Aquí también existe algo llamado el subsidio de vivienda. Hay varios tipos de subsidio de vivienda disponibles para ayudar a cubrir los costos de alquiler o hipoteca. El monto del subsidio va a depender de sus ingresos, la situación financiera de su familia y los costos de la vivienda. No quiere decir que usted diga, me quiero comprar un penthouse en el centro histórico de Helsinki con vista al mar, con toda la vaina de ultralujo, y el gobierno le diga, listo, mire, eso tiene un estudio, una evaluación, y cuando usted demuestre que realmente necesita eso para vivir, ahí el gobierno pues le va a otorgar algún tipo de subsidio y ayuda. ¿Cómo ver y cómo saber que un edificio es pobre en Finlandia? Ya les muestro. A mí me queda muy fácil reconocerlo porque es lo mismo en Canadá. Cuando usted ve un edificio que ya no tiene fondos de ahorro en la administración para pintar sus paredes, para arreglarlas, eso está sucio, oxidado y vuelto nada. Lleno de humedad, lleno de mugre, pero de un mugre que no limpian hace años. Vea esto está aquí acumulando mugre desde hace décadas, que inclusive la entrada a este edificio pues sí se ve bastante
trajinada, ¿no? Esta es la entrada al bicicletero, perdón. Pero igual la entrada al edificio pues no es que se vea muy bien que digamos. Es de esta forma que uno sabe que posiblemente este edificio sean viviendas de interés social finlandesas. Pero ¿qué pasa? La gente que vive aquí es pobre para el nivel finlandés, pero tiene cable, tiene televisor, tendrá internet seguramente y comida sobre la mesa y un techo en donde meter sus narices en caso de que se arme una tormenta invernal, como siempre ocurre en este país. Vaya usted a saber, ¿está usted de acuerdo con este tipo de ayudas sociales por parte de los gobiernos para impedir la pobreza absoluta y la miseria? ¿O no está usted de acuerdo con este tipo de sistemas? Y bueno amigos, pues este ha sido el recorrido más tranquilo del barrio más peligroso de algún lugar que hayamos visitado. El barrio menos peligroso de los más peligrosos del mundo que yo haya conocido. Vamos a buscar nuestra salida hacia el metro. Lo dejamos hasta acá porque es que realmente no hay mucho más que decir y mucho más que mostrar. Para los que han seguido de cerca los videos de este canal, esto a mí me da una vibra como si fueran edificios soviéticos, pero bien tenidos, no tan abandonados ni tan vueltos nada, ¿no? Como nos quedamos allá en Transnistria. Esto tiene un look bastante similar y pues lo recuerdo mucho es por esto aquí. Estas son cuerdas para secar la ropa aquí afuera al aire libre. Todo esto, cuerdas para que toda la gente de ese edificio venga aquí a secar sus chiros. Un escenario muy clásico de la arquitectura soviética, pero aquí en Finlandia. Pues esto no quiere decir que sea pobre, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero es un barrio que sí se le ve un poquito más de basura en sus esquinas, con un poquito más descuidadito, ¿no? Este tipo de cosas, pues en Finlandia son muy raras de ver, entonces como usted las ve, llaman la atención. No podemos comparar esto en cuanto a pobreza con muchos otros lugares. Volvamos al sitio donde comenzamos, aquí en el mercado alrededor de la estación de tren. Es ahí más o menos donde sí vi cosas raras, pues un poquito más raras que toda la normalidad que vimos por detrás. ¿Cómo reconocer que un barrio es peligroso en el primer mundo? En horas laborales hay muchos hombres sentados por ahí sin trabajar. ¿Será que no están trabajando o están trabajando en otra cosa? Póngase a pensar. Encontramos también aquí una biblioteca. Estos son servicios completamente gratuitos para la población, ¿no? Una biblioteca donde puede venir cualquier persona del barrio, pero que también ahí dentro hay baños y algunos servicios de ayuda de bienestar social para la gente del barrio. Y este pasadizo de aquí es como lo más caliente que vamos a ver en este video. Este es el pasadizo donde está como todo el control de la vaina. Aquí están todos los chicos que sí se nota que controlan el negocio. Ahí logré captar un microsegundo de la situación. Todos allá afuera con su música duro, con su hip hop en las calles, con sus laticas de cerveza, con su vaina, pues a la 1 de la tarde. Ustedes saben cómo es el maní, pero pues aparte de eso, ya está. Y pues sí, la parte más vulnerable, digámoslo, de este barrio, por ende de Finlandia como tal, podríamos decir, es esta zona de acá. Ahí se los dejo, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber todo lo que piensan de esta situación. Y bueno amigos, pues sí, como se dan cuenta aquí alrededor del metro se ve un estado mucho más de abandono que en el mismo barrio. Alguna gente en la calle tirada pidiendo plata, otros no, otros borrachos, otros en estado de drogas, grupos de jóvenes como pasando los días de la vida. Y aquí en el metro sí se puede ver un poco el reflejo de lo que se debe vivir por dentro de los hogares de un barrio que por fuera se ve bastante normal, pero que detrás de sus paredes seguramente esconde la realidad que Finlandia ha estado tratando de mejorar. Y muchos dicen que tratando de esconder, pero haciendo lo posible para disminuir los índices de pobreza de este país, manteniéndolo como uno de los mejores vivideros del planeta. Así que así es amigos, mi estación de metro está aquí. Me devuelvo para mi hogar. Espero que hayan conocido algo interesante el día de hoy. Nos vemos en el próximo, donde trataremos algunos otros temas, seguramente muy interesantes. Otra de las formas de darse cuenta que estamos en una zona vulnerable de la ciudad, pues es su misma estación de tren. Ya vimos cómo es una estación de tren aquí normal, pero pues en esta región, vea, la escalera no sirve. Ya es un claro indicio. Esta de aquí tampoco sirve. Son dos, son bien oscuras, bien sucias, bien cochinas. Si se dan cuenta, pues en el piso esto está súper cochino, lleno de mugre, que pues nos deja entender claramente que esto está en un estado de abandono inusual, ¿no? Según los estándares de calidad de una ciudad como Helsinki. Aquí está la estación de tren que me lleva de vuelta a la ciudad. Estos son los suburbios, vamos de vuelta para la ciudad, para el centro de la ciudad.